Vamos a dar un paseo por el bosque, comunidad Relatos de la Noche. Acompáñanos, vengan con nosotros. Pónganse cómodos, cómodas, y si escuchan algo, cierren los ojos. Escuchen lo que escuchen, ciérrenlos, no se atrevan a abrirlos. O quizás no habrá vuelta atrás. ¿Están listos para adentrarse en las historias de hoy? Es la última oportunidad para dar marcha atrás, para arrepentirse. Es hora de dejarse llevar por el horror inexplicable de los siguientes relatos de la noche. Desde hace mucho tiempo tengo ganas de contarles esta leyenda que ha estado en mi familia por décadas. Esta historia data de los tiempos de juventud, de adolescencia de mi abuelo, en la década de los 40. Su pueblito, el mismo donde yo crecí, está lejos de todo. Lo más cercano que tenía era un pueblo un poco más grande a unos cuantos kilómetros bajando la montaña, atravesando un bosque muy espeso por un angosto camino de tierra, al menos en aquel tiempo. Cuando yo era niño, el camino ya era lo suficientemente amplio como para que lo transitaran coches, aunque siempre era un problema cuando te encontrabas uno que venía en la dirección contraria. Solo en algunos puntos la vegetación te permitía que se hicieran a un lado para poder pasar los dos. Poco después se convirtió en una carretera pavimentada, como lo es hasta el día de hoy. Y por aquel camino y luego carretera, transitábamos buena parte de mi familia cada sábado sin falta. Mis papás iban a comprar la despensa al pueblo grande, y mis primos se iban con nosotros para comprar también para sus familias. Eran de mi edad, así que en lugar de ir enfrente con mis papás, me gustaba irme en la caja de la camioneta con ellos, bromeando y platicando. A veces iba con nosotros alguien más, gente del pueblo. Todos los primos grandes e incluso gente que no era de la familia conocía la historia de mi abuelo en el camino. La historia que me contaron en aquel entonces y la cual voy a compartir con ustedes. Verán, mi abuelo conoció a una chica de la que se enamoró perdidamente. Ella vivía en el pueblo grande, en las afueras, y cada que él tenía un pretexto para andar por allá la iba a ver. Sin embargo, cuando fueron novios, conoció a la hermana mayor de esta, la cual le empezó a coquetear. Cuando iba a verla, la madre de su novia le decía que tenía que salir con la mayor, no con la chica, porque ella no se iba a casar. Ella se iba a quedar a ayudarle y cuidarla para siempre. No lo voy a dejar. Llévate a la grande. El abuelo se empezó a preocupar porque cada vez le daban menos permiso a su novia de verlo. Ya no la dejaban ni salir a la tienda porque no fuera a ser que él anduviera por ahí, rondándola, queriendo verla. Y él entonces habló con sus papás. Ya tenía 20 años. Estaba listo para empezar a trabajar, formar una familia, casarse. Su novia estaba a punto de cumplir 18, pero le preocupaba. Le preocupaba que no estuviera a salvo. Déjenme robármela. Déjenme traérmela para acá, para que no le pase nada. Yo voy construyendo mi casita mañana mismo. Los papás no lo dejaban. Decían que tenían que tener permiso de la familia. Pero en una ocasión, la hermana mayor fue hasta el pueblo de mi abuelo para buscar su casa. El abuelo no estaba, pero la mujer encontró a sus padres trabajando en su ranchito. Se presentó como la novia del abuelo, y los papás se extrañaron porque no era chiquita y frágil como él había descrito, sino muy alta y de una presencia que imponía. Aquella mujer prácticamente los obligó a invitarla a comer. Ahí fue cuando ellos se dieron cuenta de que no era la novia del abuelo, sino aquella hermana, esa a la cual él le temía tanto. La mujer les dijo lo que iba a necesitar para la boda, que no quería que se quedaran en ese pueblo, así que ya buscaría un lugar para vivir con él. Les dijo que su hermana chica seguía necia, diciendo que ella era la verdadera novia, pero que pronto se iba a encargar de que ya no anduviera de habladora. A la gente que habla de más, siempre le pasan cosas, les dijo. La mujer se quedó hasta muy tarde y se dio por vencida cuando a las 11 todavía no llegaba el abuelo, que andaba de parranda con los amigos. Y sus papás se asustaron tanto que entonces le dieron permiso de que se robara a la muchacha, ahora sí temiendo que su propia familia le pudiera hacer algo. Mi abuelo se puso de acuerdo entonces con una amiga de su novia. Esta la visitó y le avisó de los planes. La estuvo yendo a ver y cada día, al despedirse,
se llevaba cosas de aquella pobre muchacha a escondidas de su familia. La hermana daba miedo, sí, pero todos en el pueblo le temían mucho a la madre, a aquella señora tan mala. Mi abuelo se fue a preparar todo el plan al pueblo grande. Al día siguiente le ayudarían sus amigos, pero quería repasarlo todo, que no hubiera ningún cabo suelto. Se fue caminando hasta allá. Dio varios rondines a la zona, contempló la casa. Se acercó para ver esa ventana por la cual se tendría que salir la joven la noche siguiente. Y de pronto la ventana se abrió. Era ella. Le dijo que creía haberlo escuchado. Él se sorprendió de que estuviera ahí hablándole. Ella le dijo que su mamá y su hermana no estaban, que de hecho habían ido a buscarle. No sé si ya sepan de tu plan, pero fueron por ti. El joven le dio un beso entonces y le dijo que regresaría al día siguiente, justo como habían planeado. Era la primera vez que la besaba y se fue tan contento por aquel camino que esta vez ni siquiera se acordó del miedo que le daba al oscuro que se ponía, ni recordó los cuentos de hombres lobos y cosas así que le encantaba contar a la gente del lugar, sobre todo para que los más jóvenes no anduvieran de noche de pueblo en pueblo. La luz de la luna le permitía ver algo del camino, pero avanzaba de todas formas con mucho cuidado, con precaución. Y de pronto, a unos metros, debajo de un roble enorme, algo entre aquel sendero le llamó la atención. Algo brilló, reflejando la luz lunar. Era una serpiente que atravesaba el sendero de lado a lado, y eso era muy extraño ahí. Él nunca había visto una de ese tamaño. Se salió del camino para rodearla. Cuando intentó volver ya no lograba hacerlo. Simplemente no encontraba el sendero, como si se hubiera adentrado en el bosque, pero no era así. Tan solo fueron unos metros. Por suerte le habían enseñado a ubicarse con las estrellas. Por suerte el cielo se había despejado. Encontró el camino de nuevo y apresuró el paso. Escuchaba como si alguien lo estuviera siguiendo de cerca. Más adelante alcanzó a ver otro gran roble, más alto que el anterior. Cuando bajó la vista el camino, había algo de frente a él. Un animal enorme. Un cerdo que debía medir más de 1 metro de altura. Una bestia grandísima. Le llamó mucho la atención, claro. Le asustó. Vio que el animal hizo un esfuerzo como para ponerse en 2 patas, y él sin pensarlo volvió a correr hacia el bosque, sin miedo a perderse, tan solo deseando escapar de aquella pesadilla. Tardó media hora en volver a encontrar el camino, más adelante, pero antes de regresar a él, observó con mucha precaución a todos lados. Decidió entonces avanzar, pero no por el camino, sino a unos metros sin perderlo de vista. No iba a regresar a él. Avanzaba a ciegas, pero lo prefería. Prefería ir entre la maleza. No sabía qué se podría encontrar más adelante. Debajo del tercer gran roble en el camino, los árboles más viejos del lugar, pudo ver 2 figuras. Las reconocía. La madre y la hermana de su novia. Estaban vestidas de blanco, paradas en medio del sendero, como esperando a que él pasara por ahí. Avanzó muy, muy despacio, tan despacio como podía. No quería hacer el más mínimo sonido. En cuanto se alejó unos 100 metros de ella, se empezó a correr tan rápido como podía. Regresó al camino y avanzó por ahí, y al cabo de unos minutos, el galope de un caballo se acercó rápidamente por detrás. Era un vecino del pueblo, que al encontrárselo allí, asustado, le dijo que se subiera, que él lo llevaría. El abuelo le contó todo lo que le había pasado, y le sorprendió lo que le dijo el hombre, la hora que era. Pasaba ya de medianoche. Avanzaron a toda prisa, a todo lo que podía aquel caballo. Antes de la entrada al pueblo, el hombre se detuvo. ¿Cómo son las mujeres que te estaban siguiendo? Mi abuelo se las describió. Y si estaban allá atrás, ¿por qué nos están esperando en la entrada del pueblo? El abuelo se asomó por detrás de la espalda de aquel hombre.
Las dos mujeres estaban con los brazos extendidos a la entrada del pueblo, como dando la impresión de que no iban a dejarlos pasar. El hombre sacó un revólver. Lo disparó al aire. Las mujeres no se inmutaron, pero no había disparado para asustarlas. Se empezó a escuchar un escándalo de voces que venían de entre las casas. Los hombres se preparaban para salir. Aquel disparo era una señal en ese pueblo para salir a proteger a los suyos. Y al ver que era una muchedumbre, las dos mujeres corrieron como animales por entre las ramas. El abuelo corrió a casa. El vecino y otros hombres intentaron seguir a las mujeres a caballo, pero no lograron darles alcance. Claro, el plan tuvo que retrasarse. El abuelo le dijo a sus amigos, a la amiga de su novia, a todos. Les advirtió que tendría que esperar hasta que ella cumpliera su mayoría de edad para robarla. Eso dijo, pero no fue así. Un día se robó aquella muchacha y no regresó al pueblo. Se fueron lejos de ahí. Unos años más tarde, la madre de la novia murió. La hermana se fue del pueblo al bosque y nunca volvió. Entonces, solo entonces regresó el abuelo con su novia, su esposa, mi abuela. Se fueron al pueblo y ahí formaron una familia. La abuela jamás mencionaba a su familia, jamás nos habló de ella, aunque nunca confirmó tampoco aquellas historias, al menos no a los nietos. Y a nosotros, siempre que íbamos al otro pueblo, al pueblo grande por la despensa, nos señalaban aquellos 3 robles que aún están, los de los 3 encuentros. Los conocíamos muy bien. Lo curioso es que el último roble, donde esperaban al abuelo las 2 mujeres, tenía algo muy peculiar, algo muy extraño que yo sí puedo comprobar. Cuando pasas de noche por ahí, incluso ahora que ya es un camino pavimentado, si te detienes, si pones atención, puedes escuchar algo. Puedes escuchar el sonido de una cuerda, de algo que se columpia, como si hubiera alguien colgado ahí. Antes de pasar a la siguiente historia, te recordamos que la mejor forma de ayudar a que este proyecto siga es compartiendo este episodio con alguien que creas que lo podría disfrutar. Pero bueno, sin más, pasamos a la siguiente historia. Regresamos a los bosques. Saludos amigos. Acabo de conocer el canal de Relatos de la Noche y quiero compartir la experiencia que mi familia y yo tuvimos hace ya más de 10 años. Pueden llamarme Mike, y esta es nuestra historia. Era el verano del año 2010. Mi familia y yo estábamos celebrando la graduación de mi hermana, Mari. Como parte de su regalo de graduación, ella quiso que pasáramos un fin de semana en un lugar de la Sierra Gorda de Querétaro, cerca de un pueblo mágico. Ya a simple vista es un lugar increíble rodeado de bosque, de mucha naturaleza. Es uno de esos lugares en que la belleza del paisaje te cautiva en un segundo. Encontramos un lugar en donde nos rentarían una cabaña todo el fin de semana. Después de horas de viaje, al fin llegamos a ese pueblo, y aún debíamos viajar otro largo trecho hasta donde se encontraban aquellas cabañas que rentaban a los turistas. Era un camino lodoso y lleno de curvas, al menos a 40 minutos en auto del pueblo. Cuando al fin llegamos, nos registramos y nos llevaron a la cabaña que habíamos rentado. El lugar era realmente hermoso, completamente pacífico, solitario. Me atrevería a decir que se veía extrañamente desierto. Al llegar, la única persona que vi fue la que estaba en la recepción, pero no le tomé importancia en ese momento. Empezamos a instalarnos y a descansar después del viaje. Recuerdo que hacía frío y no paraba de llover, así que mi mamá se dispuso a preparar café y calentar tamales que habíamos llevado para cenar. Mientras ella se encontraba en la cocinita, yo recorría la cabaña y me extrañé al encontrar que las puertas de las habitaciones tenían los seguros por el lado de afuera, de modo que no se podían cerrar por dentro, pero sí podían dejarte encerrado. Empezaba ya a oscurecer, y bueno, justo aquí comienza lo extraño. Desde que escuché la voz de mi hermana que me decía: ¿qué le pasa a estos tamales?,
Tienen ya más de media hora en la estufa y no se pueden calentar. Y el agua para el café nomás no hierve. Y tenía razón. El contenedor del agua estaba completamente frío y tenía ya un buen rato en el fuego. En ese momento volteamos hacia la ventana y notamos algo a lo lejos, entre la lluvia. Nos dimos cuenta de que había personas que parecían vigilarnos desde lejos. No sabíamos de dónde habían salido. No hay más caminos ahí, no hay más pueblos cerca, solo un muy extenso bosque. Para mi sorpresa empecé a notar que en la cabaña que estaba al lado de la nuestra, tal vez como unos 50 metros, había personas entrando. Luego llegaron más, y más. Y no era una cabaña grande, tal vez con capacidad para 5 personas, pero yo conté con mis propios ojos que entraron al menos 20. ¿De dónde venían? No llegaron en auto y ninguno llevaba equipaje. Y de un momento a otro había más personas bajando a través del bosque y quedándose a la distancia de nuestra cabaña, mirándonos, observándonos y acercándose poco a poco, muy despacio. En ese momento el ambiente cambió de manera radical. Se tornó pesado y sentíamos que había algo dentro de la cabaña. Algo que no puedo describir, pero que sé que era maligno. No importaba si estabas en la sala o en las habitaciones. En todas partes se sentía una presencia verdaderamente intensa. No sé si es una locura lo que voy a decir, pero es que, así como sentí, así me imagino que se siente estar cerca de algo demoníaco. Empezó a hacer más frío todavía, y yo sentía cada vello de mi cuerpo completamente erizado. Todos estábamos aterrados. Las ventanas y la madera con que estaba hecha aquella cabaña empezaron a crujir de una manera que parecía que se romperían en cualquier momento. Y aquellas personas, aquellas figuras o lo que fueran, cada vez eran más, y las podíamos escuchar hablar como si estuvieran rezando. Si eran personas, si lo eran, estoy seguro de que eran parte de alguna especie de secta o de culto. Dentro de la cabaña no veíamos nada, absolutamente nada, pero lo podíamos sentir. Aquella extraña presencia cada vez se sentía más fuerte, más intensa, como si estuviera más cerca, al grado de que en un momento ya no podíamos respirar. Así, sin ver nada, sentimos esa noche el más terrible de los miedos, el más insoportable terror que hubiéramos experimentado hasta entonces. Era como si cada átomo de nuestro cuerpo nos dijera que esa presencia estaba a punto de hacernos mucho daño. Tomamos la decisión de salir de allí cuanto antes, y es que aquellas personas estaban cada vez más cerca de la cabaña, ahora tan solo unos pasos. No teníamos ni idea de cuáles eran sus intenciones. Tomé las llaves del auto y corrimos hasta donde lo habíamos dejado. Por el frío nos tomó varios intentos arrancarlo, pero en cuanto prendió lo aceleré y salimos de ahí lo más rápido que podíamos, lo más rápido que nos dejaba la lluvia que no cesaba y la oscuridad. Mi hermana dice que mientras nos alejábamos entre los árboles, en el bosque, ella logró ver a más personas que parecían caminar en dirección a las cabañas. Cuando llegamos al pueblo sabíamos que teníamos que quedarnos allí a pasar la noche. No podíamos seguir avanzando. Encontramos un hotel. No sé si fue por el rumbo de donde veníamos o porque llegamos apurados sin maletas o por la cara de terror, pero el chico de recepción nos miró y nos preguntó si veníamos de las cabañas. Sin darnos tiempo a responder, él mismo nos dijo que había algo muy malo ahí. Apenas pudimos dormir un par de horas esa noche, y cuando por fin amaneció nos dimos cuenta de que los brazos de mi mamá estaban completamente llenos de moretones. Fue una impresión terrible. Lo que fuera que estuviera ahí, le había hecho daño a mi mamá. Después de un rato de pensarlo, decidimos volver a la cabaña únicamente por nuestro equipaje. Cuando llegamos, el lugar estaba completamente vacío. No había nadie, pero hacía solo unas horas, tal vez, debíamos haber contado a unas 70 personas ahí. Ahora el lugar parecía abandonado.
Nuestras cosas seguían tal como las habíamos dejado, pero el resto del mobiliario de la cabaña estaba lleno de polvo, como si nadie hubiera entrado desde hace mucho tiempo ahí. Tomamos las maletas y salimos de ahí, y fue un alivio poder llegar a la autopista que ya nos llevaría de regreso a casa. Pensamos que era el final de esa horrible experiencia, pero no fue así. No fue la última vez que sentimos aquella presencia. Tan solo 2 días después, a las 2 de la mañana, cuando todos dormíamos, me despertaron mis perros, que estaban ladrando sumamente inquietos. Me levanté para ver qué pasaba, a qué le ladraban, y parecía que estaban persiguiendo algo que se movía al otro lado de nuestra barda. No sé si fueron mis nervios, pero sentí mucho frío de repente, y de nuevo aquella presencia se manifestó. Volví a sentir exactamente aquello que había sentido en la cabaña. Lo que fuera, ahora estaba allí en la casa. Los perros salieron corriendo asustados y algo golpeaba el zaguán que da a la calle como si quisiera entrar. Algo se movía a lo largo de nuestra barda como si buscara algún punto débil por donde entrar. Lo podía escuchar, lo escuchaba corriendo, y por cómo era el sonido podría adivinar que era algo muy grande y pesado. Mi mamá y mi hermana se despertaron. Mi madre siempre ha sido una persona de mucha fe en Dios y nos educó a mí y a mi hermana de la misma manera. Y no, esta vez no huiríamos, no podíamos hacerlo. Estábamos en nuestra casa. Comenzamos a orar y parecía que entre más y más lo hacíamos, aquella cosa se ponía más y más furiosa, hasta que al cabo de 1 hora más o menos, por fin se fue. Pudimos sentirlo. Jamás sabré qué fue lo que nos siguió hasta nuestra casa, pero sí sé que hay un mundo detrás de el mundo que vemos, que hay cosas que lo habitan que son perversas y malvadas. Mi consejo, si me permiten darles uno, a cualquier persona que escuche esta historia, solo es: cuídense de los bosques. Nunca saben qué podrían encontrar ahí.